esta semana en Mirador Argentino Transporte vamos a continuar con el recorrido por el FCO en su tramo Moreno-Mercedes, provincia de Buenos Aires. Vamos a arrancar con la localidad de La Reja, donde La Reja es una de las 6 localidades que componen el distrito de Moreno. El miniturismo, la recreación y la preservación de la naturaleza, las quintas, los barrios, las casas bajas de viviendas permanentes hacen de este lugar digno para conocer. En las tierras regenses, que eran una franja entre el campo de la familia Herrero y la estancia de los Álvarez, fueron hallados sables y elementos de los combates librados allá en 1852 entre las fuerzas de Rosas y Urquiza. Se denomina la capital nacional del bandoneón porque en una de las calles céntricas del lado sur está el Museo Mariani, con sus salas dedicadas a los recuerdos de esa familia de luthieres. A la localidad de La Reja nombran destino natural por los paisajes que ofrece a simple vista y por la laguna San Francisco, espejo de agua del dique Rollero, en cuyos lindes está el Museo de Sitio Muñiz, y en el Parque Municipal Los Robles, lugares para el miniturismo. Continuando nuestro derrotero por el ferrocarril Sarmiento, te vamos a contar sobre Francisco Álvarez. Vamos a hacer una breve memoria, siempre para llegar y contarte la estación Mercedes. Francisco Álvarez Márquez era un férreo opositor a Rosas, nieto de Pablo Márquez, quien había construido el puente sobre la margen occidental del río y propietario de la estancia que fue ocupada por el mandato del vencedor hasta el año 1852. Falleció en el año 1838, en pleno gobierno rosista, casado con Basilia Ábalos. Tuvo 3 hijos con ella: Hermenegilda, Petrona y Francisco Álvarez Ábalos. De este nombre proviene el de la localidad. Y una hija extramatrimonial. Luego fueron los herederos de sus propiedades en esta región, más las casas del molino harinero y una máquina de moler trigo. Más tarde dieron nombre a la clásica confitería El Molino, que está a pasos del Congreso. El ingeniero Pablo Marín había nacido el 16 de agosto de 1925 en la ciudad de La Plata. Se graduó de ingeniero hidráulico y civil, ejerció numerosos cargos en la docencia secundaria y universitaria. Realizó publicaciones referidas a temas de su especialidad. Fue subsecretario de Obras Públicas durante la gobernación del doctor Anselmo Marini, presidente de la comisión que redactó la Ley Orgánica de Ingeniería y miembro consultor de la Comisión Especial de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Estas palabras que el ingeniero Marín repetía emocionalmente muestran el perfil de un hombre integral, de un verdadero demócrata, de un luchador incansable, cuya filosofía de vida será ejemplo para las generaciones venideras. Porque Pablo Marín a lo largo de su vida demostró una claridad meridiana de objetivos que los concretó con su conocido empuje y tenacidad. Puso esa suma de virtudes en la tarea de servir desde la óptica creadora del hombre
político capaz de superar sectores y banderías. A su inspiración y al pleno conocimiento de la realidad bonaerense, cuyo territorio recorrió. Así te vamos a contar las Malvinas. Son un archipiélago de América del Sur, situado en el mar Argentino, que es un mar epicontinental del Océano Atlántico Sur, adyacente a dicho país, a unos 500 kilómetros de la costa. A diferencia de otras islas más cercanas del continente, las Islas Malvinas no tienen población humana autóctona, originaria o indígena. Los primeros visitantes fueron europeos que llegaron durante la conquista europea de América entre los siglos XVI y XVII. Distintos países, Francia, Reino Unido, España y desde el siglo XIX el Río de la Plata, llevaron adelante planes de asentamiento permanente basados en sus intereses expansivos. Según la Organización de Naciones Unidas, es un territorio no autónomo cuya potencia administradora es el Reino Unido y cuya soberanía es reclamada por Argentina. Es uno de los 17 territorios en la lista de territorios no autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, con el fin de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas, por lo que la situación del archipiélago es examinada anualmente por el Comité de Descolonización desde 1965, debido a la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Jurídicamente, la Organización de las Naciones Unidas lo considera un territorio de soberanía todavía pendiente por definición entre el Reino Unido, que lo administra desde 1833, y Argentina, que reclama. Bueno, ahora sí, continuamos con General Rodríguez. Nacido en Buenos Aires un 4 de julio de 1771 y muere en Montevideo un 5 de marzo de 1845. Un político y militar argentino, tuvo actuación destacada en la lucha contra las invasiones inglesas, en el proceso político de la Revolución de Mayo y en la Guerra de Independencia de la Argentina. Ocupó durante 4 años el cargo del gobernador de Buenos Aires. Fue también fundador del Fuerte Independencia, actual ciudad de Tandil. Nació en Buenos Aires, como te dijimos, el 4 de julio de 1771, siendo sus padres Fermín Rodríguez, capitán del pueblo de Chascomús, y Tadea Rodríguez. Estudió en el Real Colegio San Carlos y se dedicó a las tareas de campo. Combatió a las invasiones inglesas como segundo jefe del regimiento de Húsares, comandado por Juan Martín de Pueyrredón. Tuvo una participación activa en los sucesos de la Revolución de Mayo, constituida la primera junta. Fue destinado a Entre Ríos en apoyo a Manuel Belgrano, que actuaba en Paraguay con el grado de coronel. Uno de los jefes que organizó las milicias que permanecieron en Buenos Aires en favor de Conrado Saavedra durante la Revolución del 5 y 6 de abril de 1811. Por esta participación fue confinado a San Juan. Continuamos con la estación La Fraternidad. Te vamos a contar por qué se llama así. La Fraternidad es un sindicato de los conductores de trenes. Esta fraternidad fue constituida un 20 de junio de 1887 por un pequeño grupo de maquinistas y fogoneros del Ferrocarril Oeste. 208 valientes que decidieron organizarse para defender sus derechos y ayudarse mutuamente, y que apenas un año después serían protagonistas del primer paro en defensa de un compañero detenido. Clausura la experiencia política abierta en 1973 y también el corto periodo de Cesario Melgarejo al frente de Ferrocarriles Argentinos. Se implementa un plan económico que reorganiza la economía nacional de acuerdo al nuevo paradigma internacional y que reprime y desconoce conquistas históricas del movimiento obrero. Muchos de sus dirigentes son perseguidos, encarcelados y asesinados. La CGT es disuelta y la fraternidad no es intervenida, pero el convenio laboral del año 1975, el mejor de la historia de la organización sindical, es derogado y su aplicación será solo recuperada en su parte convencional en el año 1983. Te vamos a contar quién fue don Juan de Lezica y Torresul. Es nacido en una familia tradicional del País Vasco, hijo de don Juan Lezica y Gaciaga y doña María Torresul. Sus antepasados combatieron en la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1200.
hecho que queda recordado en el escudo de su familia. Lezica había recibido formación de ingeniero y en 1734 fue nombrado por Felipe V de Borbón para ser comisionado real en el Callao, con el fin de examinar sus fortificaciones, y años más tarde fue alcalde ordinario de La Paz y contrajo matrimonio con Elena de Alquiza Peñaranda, hija de una acaudalada familia criolla. En esos años explotaba una hacienda sembrada de coca que con su esposa aportó con sudor. También se dedicó al muy rentable comercio de mulas entre las llanuras rioplatenses y las minas del Plata Potosí. Lezica y Torresuri es una localidad y una estación ferroviaria, como ya te contamos, en el partido de Luján. Lleva su nombre. Una estatua erigida en 1932 en su honor se encuentra en el patio de las Campanas en el complejo museográfico provincial Enrique Daondo de Luján. Varios cuadros, incluyendo los del Cabildo de Luján, hoy convertido en museo, lo conmemoran. Te vamos a contar sobre el apiadero, que tiene como origen un proyecto presentado por allá hace tiempo por Ferrocarriles Argentinos para facilitar el transporte de alumnos y docentes por el secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Luján, el ingeniero Roberti, allá en 1984. El rector, el doctor Files, la universidad acababa de reabrirse. Allí en febrero de 2019 terminó una obra de remodelación que incluyó refugio, andenes nuevos, con accesos para personas con movilidad reducida. Esta estación se encuentra en la cercanía de la Universidad de Luján, la cual recibe su nombre, junto para el enclave de las rutas 5 y 7 en el llamado Cruce del Escudo. Bueno, y ahora sí llegó el momento que vamos a contar brevemente, esta vez, porque otro día vamos a dedicarle más tiempo a la localidad de Luján. Luján es una estación ferroviaria en la ciudad homónima, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. El edificio actual de la estación sigue el modelo de la impronta francesa impuesto por su antecesora en Peguajó, cuyos andenes se encuentran protegidos por una particular estructura de cabreadas paralelas a las vías. Entre las variantes del prototipo se destaca el óculo, centrado en el comisamiento superior, jerarquizando el acceso. La estación corresponde a la línea principal de la línea Sarmiento, que recibe trenes locales del servicio prestado entre Moreno y Mercedes. Además opera servicios a otras ciudades, como Mercedes, Suipacha, Chivilcoy y Bragado. Controversias en cuanto a cuál fue la locomotora que llegó a Luján, tirando los vagones en ese primer viaje, e incluso también acerca de quién fue su conductor. No se ponen de acuerdo. Diversos textos dicen que fue la locomotora La Porteña, la máquina del viaje inaugural. Conductores y mecánicos afirman que eso habría sido imposible, ya que esta máquina no tenía tender, que es un carro para transportar carbón y agua, y no habría podido aprovisionarse en el trayecto para llegar y volver. Lo cierto es que ese día llegó desde la estación El Parque el primer tren a Luján, transportando a varios miembros de la sociedad Caminos de Hierro al oeste, el gobernador de la provincia, el buen Mariano Saavedra, y el presidente de la nación, por ese entonces, don Bartolomé Mitre, un hecho por demás importante. Los hechos previos a la inauguración pudieron ser reconstruidos, gracias a la documentación existente en el archivo del complejo museográfico Enrique Daondo, donde existen las notas intercambiadas entre el juez de paz, máxima autoridad del municipio por ese entonces, Ulrico Otto Armin, ingeniero alemán encargado de los estudios topográficos para la instalación de las vías, Mariano Aedo, miembro de la asociación de inversionistas mencionada. La edificación construida para la estación era muy similar a la estación terminal El Parque, dos alas unidas con un techo a dos aguas, cada ala rematada con una especie de campanario, atravesada por la única mano de vía. Hasta el año 1898, Luján continuó teniendo una sola vía. A la llegada de las otras dos pares, se tuvo que tirar abajo el ala izquierda de la estación existente. Desde los inicios de las peregrinaciones en 1893, el ferrocarril acompañó el peregrinar de los fieles al santuario de Nuestra Señora de Luján. Cada año la empresa Ferrocarril Oeste, primero, luego Sarmiento y más tarde la empresa que representa ahora cuando es privada, se prepara para las fechas especiales en que se recibía gran cantidad de fieles.
En octubre, la peregrinación de la juventud, y el 8 de diciembre, el Día de la Patrona de Argentina. En el año 1899 se inauguró un ramal complementario para acercar aún más a los peregrinos. El tren salía desde el andén 0, por eso es la única estación en el país que tiene un andén 0, y recorría casi 2 kilómetros atravesando la ciudad hasta llamada Estación Basílica, donde actualmente está emplazada la plazoleta Antigua Estación Basílica. En 1914 se comenzó a construir la nueva edificación luego de varios pedidos de los vecinos. En 1955 se cerró el ramal a la Estación Basílica por pedido del municipio y se levantaron las vías. Siempre haciendo todo para atrás ahí en Luján. Bueno, algún día aprenderán. Podrían poner un metro tranvía ahora. Pero bueno, no les da. ¿Qué va a hacer? Continuemos con la historia. Hasta fines de la década de 1970 recibía trenes provenientes de Pergamino, pero luego de la clausura de ese ramal para servicios de pasajeros, únicamente recibía trenes de carga desde allí y esporádicamente generales eran desviados hacia la estación Terminal 11 de septiembre del ferrocarril Bartolomé Mitre. Por medio de las gestiones iniciadas por el presidente de la Asociación Jubilados Ferroviarios, el señor Adolfo García, un 8 de mayo de 1994, llega a Luján la locomotora Jaguar 3880, la última locomotora ingresada al país. Hacía más de 15 años de que dicha máquina se encontraba abandonada en el Empalme Lobos y fue remolcada por una locomotora diésel con la numeración 7605, conducida por Daniel Mareas y como acompañante Juan Carlos Mayor. Bueno, vamos a continuar contándote sobre la estación José María Jauregui. Es un pueblo ubicado en el partido de Luján también, provincia de Buenos Aires, Argentina. Una estación ferroviaria, el Ferrocarril Sarmiento, como ya te contamos, que lleva el nombre de un empresario español que la donó a principios del siglo XX para facilitar la comunicación de la producción de su molino harinero, instalado en el caserío. Por ese motivo, el pueblo toma el nombre del dueño de ese primer emprendimiento productivo. Suele ser denominada como Villa Flandria, debido a que en los tiempos de auge de la algodonera Flandria, gran fuente de trabajo del partido de Luján y alrededores, se la llamó oficialmente de esa manera. Ahora vamos a continuar con la estación Don Domingo Olivera. Se debe su nombre a Domingo Olivera, quien dona parte de sus tierras para el paso del ferrocarril, el 21 de octubre de 1864, fecha fundacional del pueblo que lleva su nombre, donde se crea su estancia llamada Las Acacias, en la localidad del partido de Luján, nacido en Ambato, Virreinato del Perú, Ecuador. Un hecho importante que dio forma definitiva al pueblo fue el loteo de parte de lo que es hoy el casco urbano, realizado en el año 1931 por los sucesores de Oliveira. La fecha oficial de fundación del pueblo fue el 21 de octubre de 1864. Ferrocarril Sarmiento, ramal Moreno Mercedes, fue habilitado en 1865. La localidad tuvo su estación denominada Oliveira en honor a Don Domingo, que donó la franja de terreno para construir. Este medio de transporte permitió que cosechas y carnes de un importante frigorífico local puedan viajar a los centros de distribución y consumo. Lugar histórico, escenario de la batalla entre las fuerzas nacionales y provinciales, el 17 de junio de 1880, en el puente histórico que luego determinará la capital de la provincia en la ciudad de La Plata. Gowland es una localidad ubicada en el partido de Mercedes, ya en la provincia de Buenos Aires, ubicada a 92 kilómetros de la ruta nacional número 5, a 8 kilómetros de la ciudad de Mercedes, frente a la localidad de Agüero. La estación ferroviaria que le dio origen fue inaugurada en febrero de 1888 para cargar cereales, hacienda y pasajeros. Actualmente su organización incluye una sociedad de fomento como contacto con el municipio y también cuenta en su haber una patrulla rural, posee jardín, escuela primaria y secundaria, además una biblioteca, cuenta con servicio de gas natural. Con la llegada de la autopista Luján-Mercedes, sus tierras se revalorizan. Es la segunda localidad más poblada del país. Ahora sí, vamos llegando ya a la estación de Mercedes.
Mercedes es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires. La ciudad homónima, su cabecera, el centro urbano se encuentra a orillas del río Luján, a 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires. El partido de Mercedes limita al norte con el partido de San Andrés de Giles, al este con el partido de Luján, al sur con el partido de Navarro y al oeste con el partido de Suipacha. El territorio del partido de Mercedes está enclavado en la Pampa Ondulada, una de las subregiones que conforman la región Paraná. La Pampa Ondulada debe su nombre a una serie de lomadas o ondulaciones que descienden suavemente hacia la ribera del río Paraná, las que fueron excavadas en la antigüedad por los ríos y arroyos, constituyendo amplios valles que hoy en día no se corresponden con su caudal. La Pampa Ondulada se extiende al norte del río Salado, en la provincia de Buenos Aires, desde Bahía del San Borondón hacia el noroeste, hasta la provincia de Córdoba y hasta la de Salta. Es un centro de miniturismo ideal para pasar un dinámico fin de semana o unos días de campo rodeados con un bello entorno natural. Conocida popularmente por los deliciosos manjares que suelen degustar en los restaurantes de campo de la vecina localidad de Tomás Joffre, como el Gateado, la ciudad de Mercedes representa numerosas alternativas para realizar agroturismo, actividades deportivas, vuelos de bautismo o visita a los distintos centros culturales. El visitante puede disfrutar de las estancias con posibilidades de realizar actividades campestres, como carreras de sortija, de cerdo, cabalgatas, distintos espectáculos folclóricos. Desde Mercedes se puede pasear por uno de los parques municipales más grandes de la provincia, el Parque Independencia, con 54 hectáreas de bosques y aire puro, pudiendo acampar sobre la ribera del río Luján. Otro sitio de interés son el Observatorio Astronómico Municipal, la famosa pulpería de 1830 y los museos de ciencias naturales e históricos regionales. El visitante tampoco puede dejar de hacer la visita a la Catedral Basílica Nuestra Señora de las Mercedes y la Iglesia de San Patricio, dos maravillas de estilo neogótico. Por hoy vamos a ir dejando lo que es esta famosa estación cabecera del servicio del Ferrocarril Oeste en la localidad a 100 kilómetros de Buenos Aires de Mercedes. Próximamente volveremos a hablar de la estación Mercedes. Trataremos de contactarnos y hacer una entrevista con un querido e ilustre vecino de Mercedes, el famoso Vasco Bengoechea. Vamos a charlar con él y vamos a hablar sobre la estación, no solamente las tres Mercedes, sino sobre también la estación Tomás Joffre y lo que se está haciendo para colocar un tren turístico. Esto fue Mirador Argentino Transporte. Mi nombre es Carlos D'Abramo. Será hasta el próximo programa. Chao.